Buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre la tensión superficial, las fuerzas de cohesión y la polaridad de la molécula. Primero empezaremos con la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esto quiere decir que el líquido presenta resistencia al aumentar su superficie. Otra definición es que la fuerza que actúa por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie también. Así, en el celo de un líquido, cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Otra manera de verlo es que en una molécula en contacto con su vecina está en un estado menor de energía. Como resultado de minimizar la superficie, esta asumirá la forma más suave que pueda, ya que está probado matemáticamente que las superficies minimizan el área. La tensión superficial puede afectar a objetos de mayor tamaño, impidiendo, por ejemplo, el hundimiento de una hoja de árbol. Como podemos ver, les voy a dar un claro ejemplo sobre la tensión superficial con una hoja de árbol. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder tener un mejor concepto de tensión superficial, como les dije, les voy a dar un ejemplo de esto con una hoja de árbol y un tazón de agua. Normalmente, como sabemos, la lógica nos dice que cuando colocamos un objeto en el agua se va a hundir por la gravedad, pero esta hoja no lo va a hacer. Observen. Mientras se va llenando de agua, sí lo va a hacer, pero aunque tenga un poco de agua, no lo hace. ¿Por qué? Porque sucede aquí la tensión superficial en las esquinas, en las orillas de la hoja. Si por ejemplo hacemos que se llene de agua la hoja, observamos que sí se hunde. Pero si nosotras la sacamos y la volvemos a meter al agua, no se hunde. Y con este sencillo experimento comprobamos lo de la tensión superficial. Esto quiere decir que hay una presión, digámosle, que hace que impida que la hoja baje. Y aparte también consideremos su peso. Por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo aquí una aguja. Esta aguja no es de las que cosemos, sino que es una aguja mucho más grande y más pesada. Normalmente una aguja no se hundiría por su peso, porque este es uno de los otros ejemplos que tenemos sobre tensión superficial. Pero como esta es más grande y es más pesada, sí se hunde. Ahora les hablaré sobre las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son fuerzas que se atraen y mantienen unidas las moléculas. Esto quiere decir que es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí, siendo las fuerzas de carácter atractivo. El agua, por ejemplo, es fuertemente cohesiva, ya que cada molécula puede ser 4 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. En términos simples, la polaridad de las moléculas de agua permite que sean atraídas hacia una con la otra. Esta propiedad está relacionada con la forma y estructura de las moléculas de cada sustancia. Una característica importante de las fuerzas de cohesión es que disminuyen rápidamente cuando aumenta la distancia.
Para darles un ejemplo y que les quede mucho más claro, vamos a necesitar un pedazo de tela y una jeringa con agua. Esta jeringa ayudará a colocar las gotitas de agua y para que puedan ver el efecto de las fuerzas de cohesión. Lo que vamos a proceder es colocar pequeñas gotitas de agua una sobre la otra y así. Y como pueden ver, normalmente se secaría o se expandería. Ahora les hablaré sobre la polaridad. El agua es una de las sustancias más abundantes en la Tierra, cubriendo el 71% de su superficie. Como sabemos, una molécula polar tiene un extremo parcialmente positivo y otro negativo. La molécula logra esto al tener una distribución desigual de electrones entre sus átomos. Esto quiere decir que los electrones se juntan más cerca de un átomo que del otro, lo que hace que sea ligeramente más negativo que el otro. En el caso del agua, como tiene dos átomos de su estructura, tiene una carga parcial negativa y positiva por los átomos de hidrógenos, dándole una distribución irregular electrónica, por lo que podemos decir que el agua es una molécula polar. Es por eso que es una molécula polar. Ahora les hablaré sobre efecto capilar. Es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin la ayuda o incluso de la oposición a fuerzas extremas como la gravedad. El efecto se puede ver en la extracción de líquidos entre los pelos de una brocha, en un tubo delgado, en materiales porosos como el papel y yeso, y en algunos materiales no porosos como arena y fibra de carbono licuada o en una célula biológica. Este es un fenómeno que evidencia cómo un líquido puede moverse hacia arriba y hacia abajo en un tubo capilar. Ahora les explicaré con un ejemplo, un experimento, cómo es que funciona. Ahora, para demostrarles de una manera que se entienda mejor esto de la capilaridad, les voy a mostrar con un simple experimento. De este lado tenemos agua con colorante roja y agua con colorante amarilla. Lo que vamos a hacer es introducir este pedazo de papel enrollado. Ocurra la capilaridad influye en la tensión superficial que tenga el agua. A su vez, la fuerza molecular que tenga el agua influye en la tensión superficial o es la que origina o permite que el agua se traslade por el tubo capilar, ya sea en dirección de hacia arriba o hacia abajo. El agua puede subir a través del tubo capilar hasta que tenga el completo equilibrio en la tensión superficial. Y como podemos ver, poco a poco el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto lo que hace es que está venciendo la gravedad, porque como sabemos normalmente, lógicamente, ¿verdad? La gravedad hace que las cosas vengan hacia abajo. Esto lo que hace es que vence la gravedad y en vez de ir los líquidos hacia abajo, sube por este pedazo de papel. Y con el paso del tiempo vamos a ver que los dos colores del agua van a ir juntando poco a poco. Bueno, con el paso del tiempo podemos ver que ya los líquidos han subido y vencido la gravedad.